Muy buen día para todos, espero que se encuentren bien, que este domingo 27 de septiembre te encuentres listo para recibir de parte del Señor su palabra. Y bueno, como de costumbre tenemos un tiempo especial de estudio bíblico y la idea de todo esto es centralizarnos no en ideas de hombres, no tanto en pensamientos y sabiduría humana, sino más bien estar listos para recibir la palabra de Dios que desciende de lo alto, que viene hacia el hombre, que Dios ha decidido revelarla a la humanidad y se dio a conocer a través del Hijo. Y es que nosotros podemos, después de haberle conocido, experimentar una relación íntima con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y tenemos realmente la costumbre de pensar en Él e iniciar la semana a través del día domingo y dándole el primer lugar a Él en la semana, en nuestros días también y en nuestra vida. Y queremos continuar estudiando la carta que venimos haciéndola hace un tiempo atrás, que es primero a los Corintios, y espero que estés listo, que estés con tu Biblia en mano, que esté dispuesto tu corazón para recibir la palabra del Señor. Así que te voy a invitar a orar al Señor y que juntos encomendemos nuestras vidas a Él. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tenemos la posibilidad de estudiar tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias porque has decidido de una forma soberana darte a conocer a la humanidad. Y gracias porque en el último tiempo lo has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Y realmente por medio de Él, y tenemos hoy el privilegio de recibir de tu palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, y la cual también Él nos enseña, también tu palabra, y nos guía a toda verdad. Y te ruego para que tu Santo Espíritu esté obrando en medio nuestro, y que sea Él quien nos alumbre el entendimiento, y que pueda tomar y acomodar tu palabra a nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras decisiones que estamos por tomar, que podamos disfrutar y deleitarnos en tu palabra. Guíanos, Señor, y que más allá de cosas que pueda haber preparado, que pueda haber estudiado, que realmente pueda fluir el Espíritu Santo a través de mis palabras y que pueda ministrar a tu iglesia, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Tenemos esta carta primero a los Corintios, la venimos estudiando y hoy nos toca el capítulo 2, así que voy a empezar a leer del versículo 6, vamos a estar leyendo hasta el versículo 16, así que vamos a estudiar juntos. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta ahí tenemos la lectura del capítulo 2, versículo 6 hasta el 16.
y vamos a estudiar juntos todo lo que es concerniente a este pasaje. Por eso vamos a tratar de empezar con el versículo 6, donde Pablo viene hablando, recuerden con el versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con esencia de palabra o de sabiduría. Y ahí Pablo va a estar relatando, como vimos en el estudio anterior, su experiencia cuando llegó a Corinto y cómo él evitó hablar palabras que tengan que ver y confundir el Evangelio con la sabiduría humana, que ya estaba hablando de eso en el capítulo primero. Al final habló de en cuanto a la sabiduría y en cuanto a cómo esa sabiduría sí fue descartada por Dios para dar a conocer el Evangelio. Esa sabiduría se enloqueció, Dios la enloqueció, y Dios no escogió la sabiduría para usarla como un medio de salvación. Y Pablo va a llevarle el capítulo 2 diciendo que él decidió predicar a Jesucristo este crucificado. Ese fue el centro de su mensaje. Y así que bueno, el mensaje era bien simple, bien claro, bien sencillo, desde el más chico al más grande podía llegar a entenderlo. Ahora, no significa que todos hayan recibido ese mensaje de esa manera, que lo hayan recibido bien, de ninguna manera. Hubo muchas personas que rechazaron ese mensaje, hemos hablado en cuanto a ese tema, que hasta el tiempo presente eso sigue siendo una realidad. Ahora, en el versículo 6 en adelante dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces Pablo lo que va a decir es, realmente no es que yo no hablo sabiduría, dice Pablo. Realmente yo decidí no hablar sabiduría humana, así que ese periodo que estuve allá en Corinto, no solo al principio, sino que duré durante 18 meses, no hablando ningún tipo de sabiduría humana, sino que me contuve y hablé únicamente el mensaje simple y llano del Evangelio. Y él va a decir que él habló sabiduría, pero no de este mundo, sino sabiduría celestial, ¿sí? Pero dice que él estuvo hablando entre los que han alcanzado madurez. Y ahí dice que Pablo seleccionó y escogió y eligió con quién iba a hablar esta sabiduría. Realmente Pablo entendía de que no todos podían captar este tipo de sabiduría por ciertas limitaciones obvias, ¿sí? Y bueno, Pablo trata de hacer eso. No es que Pablo estaba discriminando a parte de la iglesia, sino que él había entendido de que esta sabiduría tenía cierta limitación para algunos en su entendimiento. Y dice que con quienes habló, con los que alcanzaron madurez. Y con quienes habla, con los que alcanzan madurez. Ahora, es lógico que muchas veces cuando uno piensa en esto, uno tiene que entender esta palabra, sí, que se usa ahí de madurez. Y bueno, este uso de la palabra, por un lado, se utilizaba para todos los seres vivos en cuanto a la parte física y que alcanzan la madurez, y ese era un uso y un sentido de la palabra. Pero también esta palabra que se utilizaba madurez, también se utilizaba en cuanto a lo intelectual y conocimiento y demás. Y bueno, se habla de que justamente Pitágoras lo que realmente hacía era dividir a sus discípulos entre aquellos que eran niños y aquellos que eran maduros, y ahí usa la palabra esa del griego. Entonces, bueno, Pablo está diciendo que realmente puede hablarlo, pero no puede hablar esta sabiduría con todos, sino con los que llegaron a alcanzar la madurez, que tienen un conocimiento por encima del resto, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata todo esto del conocimiento por encima del resto? Porque claro, hay un conocimiento básico del Evangelio, hay un conocimiento que nos lleva a nosotros a conocer a Dios como Salvador personal. Es un conocimiento básico en el cual descansan las doctrinas fundamentales de acerca de Cristo, de su obra, de su resurrección, de su segunda venida, cosas bien básicas que se entraban en el Evangelio. Pero luego Pablo también estuvo enseñando, avanzando a cómo toda esta predicación, cómo se vivía, cómo se aplicaba, y todo ese conocimiento de Dios iba llevando un proceso hacia la madurez. Entonces Pablo dice, bueno, no puedo hablar simplemente con algunos que tienen un conocimiento básico de
de Cristo, su salvación, porque no las van a entender. Y permítanme usar una ilustración. Quizás uno puede pensar justamente qué absurdo sería, ¿no? Para un docente, ¿sí? Tratar de hablarle de ecuaciones, de leyes físicas, ¿sí? A un niño que simplemente está en su primer grado en la escuela, y de pronto uno no le diría nunca, ¿por qué está discriminando a ese niño? ¿Por qué no le hablas de ecuaciones? De ninguna manera lo haría, porque el conocimiento que él tiene todavía no está preparado para hablar de estas cuestiones, resolver quizás estos problemas matemáticos. Y bueno, eso es así, digamos, y en diferentes ámbitos pasa exactamente lo mismo. En cuanto a uso de herramientas y en diferentes profesiones y trabajo, hay un conocimiento básico de determinadas profesiones que pueden llegar a ser, pero en otras que son más complejas. Algún estudiante de medicina que está quizás en su primer año no va a hacer ningún tipo de práctica, solo recibe un conocimiento intelectual. Ahora, sería muy absurdo que se le discuta a esa universidad por qué no está ese alumno de primer año de su carrera, por qué no está ya operando, haciendo cirugías y demás. O sea, es muy absurdo. Bueno, Pablo también hace esta diferencia, dice que realmente no puede hablar todo esto y con personas que no alcanzaron esta madurez. Así que, bueno, dice Pablo que él habló todo esto. Ahora, luego dice que esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Eso quiere decir que Pablo reconocía que la sabiduría de la cual él hablaba, por los que alcanzaban la madurez, no pertenecía a este siglo, o sea, no pertenecía a este mundo, a toda la humanidad, a todo el conocimiento de los tiempos, ni tampoco radicaba esta sabiduría en los príncipes que se ubicaban en este tiempo. O sea, ellos no conocían esta sabiduría, no estaba a su alcance, no la llegaban a reconocer. Entonces, Pablo, por más que quisiera sentarse a hablar con el emperador romano, por más que Pablo se sentara a hablar con un gran filósofo y pensador de su época en ese momento, ahí en Grecia, en Corinto, ninguno de ellos tendría la capacidad de poder hablar con Pablo de esta sabiduría que él menciona, porque no está a su alcance. Entonces, dice Pablo, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Y acá este versículo 7 dice, pero hablamos sabiduría, dice, de Dios, y bueno, ya sabemos que esta sabiduría está, ya hablamos en cuanto a esto, que proviene y desciende de Dios. O sea, esta sabiduría no está en este mundo en sí, por sí sola, así que no se la puede encontrar de manera fácil, sino que esta sabiduría desciende de Dios, proviene de Él, dice, y luego dice, y es justamente en misterio, y es como en secreto, ¿sí? Dios estuvo manteniendo, ¿sí? Hasta este momento donde se habla de la venida de Cristo, del mensaje que Pablo predicaba, hasta el momento esto para el mundo era un secreto, era algo que estuvo de una manera, ¿sí? No revelada todavía para la humanidad. Sí, se hablaba un poco de estas cosas en cuanto al Antiguo Testamento, pero no habían sido manifestadas al mundo entero con total claridad como estaba pasando en este momento. Entonces dice luego la sabiduría oculta. Y bueno, ahí usa palabras que nos da a entender, o sea, esta palabra es la misma con la cual nosotros encontramos, ¿sí? Justamente Apocalipsis, o sea, es esto justamente, la sabiduría revelada sería, ¿no? Entonces esta sabiduría que está revelada y que está siendo conocida por el mundo entero ahora, dice, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Entonces, esta sabiduría que Pablo está hablando no es una sabiduría que se inventó en este momento,
no nace ahora. Esta sabiduría, aunque todavía el mundo no la conocía, esta sabiduría fue pensada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esta sabiduría no es algo que tiene un principio acá, en el tiempo de Pablo, sino que esta sabiduría ya fue antes de la creación de todo. Y dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, dice justamente este pasaje que esta sabiduría fue, tuvo su origen antes de la fundación del mundo, tuvo su origen en Dios y en la eternidad. Entonces, no es algo que salió ahora por casualidad y que de pronto, uy, mira lo que apareció acá. No, sino que ya Dios la predestinó. Y bueno, ahí tenemos esta palabra, ¿sí? de predestinar, y justamente está hablando en cuanto a esta sabiduría que Dios la predestinó, ¿sí? Acá no está hablando de las personas, sino está hablando de esta sabiduría que Dios predestinó y luego dice para nuestra gloria, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros cuando miramos todo esto, decir, bueno, esta sabiduría ya estaba desde antes que todo existiera. O sea, los grandes filósofos se pueden jactar de grandes sabidurías, de grandes descubrimientos que puedan llegar a tener. Y Pablo dice, bueno, esta sabiduría fue gestada antes de que todas las cosas. Y Dios la predestinó y la preparó para que se lleve a cabo, para que se revele. Y nos habla de un diseño, de algo que Dios pensó meticulosamente antes de que todo existiera para ser revelada en este punto de la historia de la humanidad. Entonces, es algo intencional, si esta sabiduría era algo intencional que iba a ser revelada, tenía que ver con un diseño de Dios, con algo que fue planificado, y de pronto nosotros nos encontramos con que realmente cuando hablamos de todo esto, estamos hablando justamente dice ahí, predestinó antes de los siglos, ¿sí? Antes de que existiera todo, dijimos, para nuestra gloria. Versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Entonces acaba de decir justamente que esta sabiduría no fue conocida por ninguno de los príncipes de este siglo. Entonces dice, ahí tenemos justamente esta palabra conoció, ¿sí? Que va a aparecer acá. Y bueno, acá nos habla de que estos príncipes no tuvieron contacto con esta sabiduría. Ahora, bueno, ¿a quién se va a referir a estos príncipes? Es una pregunta lógica en cuanto cuando uno lee el texto. Y ahí dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, bueno, prácticamente se hablan en cuanto de quiénes son estos príncipes de este siglo. Y bueno, se plantean dos puntos de vista. ¿Sí? Uno es el que uno consideraría lógico, que tiene que ver con todos los que fueron, los que tuvieron parte en el tiempo de Jesús, ¿sí? Tanto los líderes religiosos como también los líderes romanos y que participaron en todo ese escenario. Entonces puede referirse a eso, a estos príncipes, como también se puede referir justamente a otras menciones que se hacen justamente en el Nuevo Testamento en cuanto a príncipes. Por ejemplo, ahí Colosenses capítulo 2, ¿sí? Voy a leer algunos pasajes, así que prepárense para buscarlos. Colosenses 2, 8, dice así el pasaje. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento de este mundo, y no según Cristo. Después el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Luego pasaje el de Gálatas, bueno, Gálatas capítulo 4, también vamos a leerlo.
donde también tenemos la alusión, ¿sí? Justamente, Gálatas capítulo 4, 3, que dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿sí? Nos habla de ese cumplimiento, 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Así que nosotros tenemos en estos pasajes justamente ciertas alusiones en cuanto a estas palabras de príncipes, potestades, o también lo mismo de príncipe de este siglo. Entonces, como se usan las palabras en original similares en esto, bueno, se habla en cuanto a que se puede referir a los principados y las potestades, a los que en realidad estuvieron por encima de los líderes religiosos, los líderes romanos, que estaban entretejiendo quizás ese plan de ir en contra de Jesucristo, ¿sí? Si yo lo hubiese sabido, no lo hubiesen crucificado, porque justamente habiendo querido vencerlo en la cruz, realmente la cruz representó en realidad su propia derrota, porque Jesucristo mismo, ¿sí?, venció en esa cruz. Y amén y gloria a Dios por esa verdad, que Jesús ha triunfado sobre la muerte, sobre los principados, sobre las potestades, sobre todo este mundo, sobre la muerte misma. Así que ahora, bueno, hay dos formas de interpretarlo. Bueno, pueden estudiarlo ustedes y evaluar cuál es la que consideran, ¿sí? Pero más allá de si es el grupo de seres humanos o de aquellos que controlan, ¿sí?, a los seres humanos, como es la otra posición, dice: porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, si ellos hubiesen estado en contacto con este conocimiento, esta sabiduría que estuvo oculta, ¿sí?, de ellos, o sea, si ellos la hubiesen conocido, jamás hubiesen crucificado al Señor de gloria, dice, ¿no? Entonces, este plan y este diseño trazado durante la fundación del mundo no se hubiese llevado a cabo. Por lo tanto, todo era parte del diseño majestuoso de Dios, y realmente ahí nos habla en cuanto a esto. Versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, y ahí va a hablar en sentido contrario a lo que venía hablando de este grupo de hombres o de principados. Dice: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces acá tranquilamente nosotros podríamos quizás dar vuelta, ¿sí?, la frase. Podríamos decirlo quizás al revés, y no cambiaría el sentido de lo que está diciendo. Y me gustaría empezar con las cosas que Dios ha preparado, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de un Dios que se tomó, y uso la expresión, la molestia o el tiempo de preparar antes de todas las cosas, ¿sí?, de preparar algo, ¿sí?, de diseñar, de planificar, y que dentro de todo ese diseño, ¿sí?, fíjense que dice: para los que le aman. Y uno, cuando mira todo esto, ¿sí?, dice: bueno, entonces también estuvo preparando cosas para los que no le aman. Y sí, lógicamente en un punto hay cierta enseñanza que va a nacer a través de todo esto, ¿no? Porque Dios es un Dios que prepara cosas y las hace de antemano. Ahora, por ejemplo, Jeremías capítulo 7, versículo 21 al 28. Voy a leer un poquito en cuanto a esto, relacionado a esto que estoy hablando. Dice así, Jeremías 7, 21 y 28. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien,
ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, o sea, continuamente estuvo mandando los profetas, dice, versículo 26, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Así que dice el Señor que estuvo escogiendo a Jeremías y lo puso por profeta. Y lo mandó a predicar al pueblo, a darle anuncios que él daba para un pueblo que no quería oír. Entonces dice que un montón de veces les envió profetas y ellos justamente no quisieron oírlos. Y no fue una vez, no fueron dos, no fueron tres, dice, les mandé profetas sin cesar, continuamente. Y aún así ellos se rebelaron, ¿sí? Fueron en sentido opuesto de lo que yo les estaba diciendo que hagan. Entonces, a pesar de que Dios sabía que lo iban a rechazar a Jeremías, Dios lo manda igual. El Dios que vemos en la Escritura es un Dios siempre que amó a la humanidad. Que más allá que la humanidad continuamente estaba en enemistad contra Dios y que continuamente aún su propio pueblo, como vemos acá a través de Israel, se rebelaba en contra de su Dios, a pesar de todo esto, Dios siempre mostró su amor, su misericordia para con este pueblo que no quería oír. Ahora, ese es el Dios que tenemos, que va a preparar cosas para los que le aman, ¿sí? A pesar muchas veces que su propio pueblo actúa deslealmente. Nosotros también, la iglesia, nosotros muchos creyentes hacemos eso. Y Dios continuamente nos sigue mostrando su amor. Y que estés escuchando esta enseñanza hoy, que estés escuchando esta enseñanza, también es una muestra más de amor que Dios tiene con tu vida. Y Dios te está diciendo que abandones esos pecados, esas cosas que te están alejando de Él. Y dice, bueno, te he enviado un montón de predicadores, buenos enseñadores, te envié y no querés oír, no querés cambiar, no querés dejar la terquedad, no querés dejar el orgullo, no querés dejar la pereza, no querés dejar nada de esas cosas que te atan a una vida de esclavitud, no querés abandonar una vida de materialismo, no querés abandonar todos esos vanos pensamientos, la vanagloria de la vida, estás detrás de todos tus planes, de todos tus proyectos y Dios queda lejos y te llenas del mundo y no de Dios. Bueno, Dios una y otra vez llamándote, hablando, y aunque muchas veces vos y yo le estemos dando la espalda, Él muestra su amor. Y ese es el Dios que vemos, que a pesar de que sabe que muchas veces le vamos a ser desleal, aún así Él nos sigue mostrando su amor, como lo hizo con Israel. Lo hace también con su pueblo hoy, que es la iglesia, lo hace también. Dios prepara cosas para los que le aman, a pesar de que Él sepa que muchas veces, ¿sí?, su pueblo justamente le va dando la espalda. Salmo 147, 7 y 8 dice, justamente habla de que Dios no solo prepara también el hecho de las personas y de los planes para ellos, sino que Salmo 147, 7 al 8 dice así: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. O sea, vemos a Dios que va preparando, aún en el tiempo presente, la misma creación. Recuerden cuando uno mira la carta a los Colosenses, capítulo 1, dice que Él mismo la sostiene la creación. ¿Sí? Él es sustentador de la creación.
Así que Él prepara, Él tiene parte en todo, que todo el universo esté existiendo. Él tiene una parte vital, el universo depende de Dios. Y ahora vemos justamente que más allá de que ha establecido leyes por las cuales rige este universo, Él sostiene estas leyes. Ahora, Jonás capítulo 4, versículos 6 al 11. Jonás 4, del 6 al 11 dice: Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, y hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? O sea que vemos que Dios también prepara justamente quizás cosas cotidianas, cosas que vivimos, que pasan a nuestro alrededor, también para enseñarnos, para darnos lecciones. Y Dios va continuamente a preparar cosas. Y cuando uno mira Efesios 2:10, dice así: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿sí?, de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios preparó obras también para que andemos. O sea, fíjate vos que el Dios que tenemos, el Dios que nos habla la Escritura, es un Dios amoroso, compasivo, ¿sí? Y un Dios que ha pensado en vos y que ha pensado en mí, y que se tomó la molestia de la eternidad de diseñar un plan y obras para que nosotros andemos por ellas. Esto, cuando uno mira, le llena el corazón de gratitud hacia un Dios completamente maravilloso. Juan 14:2 dice así: En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y acá el Señor Jesucristo dice que Él está justamente ahora, que está a la diestra del Padre, está preparando lugar para nosotros, para los que hemos creído en su nombre. Así que está preparando un lugar. ¡Qué! ¡Wow! Mira esto, uno y se maravilla porque dice: wow, Dios está preparando cosas. Y en Corintios dice que es para los que le aman. Y bueno, cuando uno habla de los que aman a Dios, y uno tiene que decir, bueno, ¿cómo el ser humano puede amar a Dios? ¿Cómo puede hacer todo esto? Si realmente uno mira alrededor, la ciudad en la que se encuentra y ve completamente violencia, homicidios, muerte, uno ve en el noticiero, ve de pronto noticias de estafas, de ladrones que matan policías inocentes, y vas a ver de qué personas, de qué políticos hacen realmente atrocidades, y que estafan, que mienten, que engañan, que hunden al país. O sea, uno mira un montón de cosas y dice: ¿cómo esta humanidad hundida en su vileza, en su pecado y en sí mismo, en su egoísmo, en su orgullo? ¡Wow! ¿Cómo puede ser que esta humanidad pueda amar a este Dios que la Escritura nos habla? Bueno, en realidad el hombre no puede amar a Dios por sí solo. Necesita de la ayuda de Dios para que pueda amarle. Por eso Juan lo va a decir en su primera carta, en capítulo 4, versículo 19, 1 Juan 4, 19, dice así: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros habiendo creído en Él, tenemos la vida por medio del Hijo, ¿sí? Ahora nos habla justamente que en Romanos capítulo 5 nos habla que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, o sea, que por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, o sea, que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos capacita
¿sí? Y derramó en nosotros ese amor. Y ese amor nos capacita para amar de la forma que Dios ama, con un amor que no está en armonía con el amor de este mundo, que son dos amores diferentes, y que este amor puede volver a Dios, porque proviene de Él. Ahora, entonces dice que Dios prepara, ¿sí?, cosas para los que le aman, ¿sí? Entonces, hay personas que han amado más a Dios que a nada en este mundo. Eh, uno puede escuchar un montón de testimonios, historias. Hoy justo estaba leyendo acerca, justo en el Facebook, una noticia del hundimiento del Titanic, y justo mencionaban ahí acerca de un pastor que era viudo, que tenía una hija y que estaba yendo a la iglesia, si no me equivoco, de Moody, y de pronto en ese viaje que estaba haciendo en el Titanic fue para ir a esta iglesia, y de pronto pasó lo que nosotros conocemos de la historia del hundimiento. Y cuando uno mira todo esto, él iba con su hija, y dice que cuenta la historia que en ese momento donde de pronto chocó con el iceberg, el Titanic, lo primero que hizo este pastor fue agarrar a su pequeña hija y llevarla a un bote salvavidas, y lo dejó ahí. Justo tenía un familiar, un tío, creo que era de la nena, no recuerdo bien el relato exacto, pero la dejó con un familiar ahí, y él se fue a predicar el Evangelio a los que se encontraban en el Titanic, a todos aquellos que se encontraban ahí, y a todos los que tuvo la oportunidad de hacerlo, lo hizo. Y de pronto uno escucha esto y dice, de pronto, que el que está relatando esto cuenta justamente que, que cuando ya se hundió y que estaban en el agua, él estaba con un salvavidas y se encuentra con otra persona que todavía no había conocido a Cristo, y le dice: vos lo necesitas más que yo, y le dio el salvavidas a ese hombre, y le dijo que crea en el Señor Jesucristo. Y esa persona cuenta que fue el último que lo vio a él, que fue el último convertido de este pastor, porque después de esto lo vio hundirse. Y él cuenta el testimonio ese, y uno dice: wow, una persona así, que ama completamente a su Dios por sobre todas las cosas de este mundo, y que está entregado completamente con Dios y con su evangelio, con su iglesia. Y cuando uno mira todo esto, dice: bueno, entonces Dios honra a los que le honran, y Dios prepara cosas para aquellos que deciden amarlo, que deciden amarlo por sobre todas las cosas, sobre toda la familia, sobre todos los bienes materiales, y que aunque se quede sin nada, aún así no niega a Dios y decide amarlo a pesar de las circunstancias, porque se sostiene, como dice en Hebreos, como viendo al invisible. Cuando el cristiano se sostiene como viendo al invisible de una manera sobrenatural, a pesar de la circunstancia, ¿sí?, uno puede disfrutar de las cosas que Dios prepara para él. Y bueno, vemos que estas cosas, bueno, ¿cómo son? Bueno, la describe. Dice: estas cosas son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre. Dice, bueno, Pablo usa todo este pasaje citado del Antiguo Testamento, y él le da otro sentido y lo amolda a esto, con la guía del Espíritu Santo lo está moldando a la enseñanza que él está dando, y dice justamente que estas cosas son impensables, estas cosas que Dios prepara, no caben en la mente del ser humano, que de ninguna manera la pudo haber pensado, imaginado. Aún uno mismo, cuando de pronto se encuentra haciendo cosas para el Señor, dice: wow, nunca me imaginé hacer esto, o estar en este lugar, o estar compartiendo tal lugar con tal persona, pensar que estoy completamente lejos de mi casa. Y uno dice: Dios preparó para los que le aman cosas como esas.
y es un desafío completamente enorme, ¿sí? Cuando uno mira, ve y ve todo esto, bueno, eh, yo puse justamente, y quiero leer acá, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman son inimaginables. Todo lo que provenga de un Dios infinito, en todo su carácter y atributos, como lo describe la palabra de Dios, va a provocar asombro. Tenemos algunos ejemplos. Entonces, un Dios que, a pesar que la humanidad le dio continuamente la espalda, se encarnó para salvarlo. Un Dios que mientras estuvo encarnado no estaba condicionado por las leyes de este mundo, caminó sobre las aguas, se transfiguró, cambió su apariencia terrenal, resucitó a muertos de varios días, sanó diferentes enfermedades que aún el avance de la ciencia de hoy no pueden hacer. Resucitó, traspasó la pared con su cuerpo como si nada, ascendió al cielo físicamente en presencia de sus discípulos. O sea, todas estas cosas que estoy citando acá eran cosas que no se habían imaginado, que no se habían pensado, que no se habían visto. Un Dios atento a su Hijo en cosas cotidianas y sencillas, o sea, y ver todo eso aún en nuestra propia vida, de orar por pequeñas cosas que Dios nos concede, y eso, Dios mismo está atento a esos detalles. Y eso, ponete en lugar de Pablo, en el tiempo donde los dioses eran caracterizados por ser dioses que desataban su ira contra la humanidad, y de pronto Pablo presenta un Dios completamente distinto, un Dios que me capacita para hacer obras que jamás hubiese imaginado, un Dios que protege y sana soberanamente, un Dios que transforma una vida llena de sí mismo y en sus deleites en una vida llena de Dios y de servicio al prójimo. Uno mira esto, ¿sí? y puede decir, citando el capítulo 1 al final, convertir a un necio caracterizado por el mundo en un sabio y alguien respetable aún por la sociedad que tuvo una influencia en la sociedad de su tiempo, de su época, y uno dice, bueno, eso era algo que Dios lo preparó, es algo que no se hubiese imaginado, que nadie hubiese dicho eso. Bueno, versículo 10 dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y Pablo va a decir, bueno, toda esta sabiduría que estoy hablando, dice Pablo, no se encuentra en los grandes pensadores, en los grandes griegos, no se encuentra en todo esto, no se encuentra en Atenas, se encuentra justamente en Dios. Y dice que Él la dio a conocer, que Él la reveló, y Pablo dice a nosotros. Y Pablo se apropia de esto, pero esta sabiduría no puede ser, no puede estar en Pablo, no proviene de Pablo en sí, sino no proviene de lo que él pudo haber aprendido a través de los años, no tiene que ver con todas estas cosas, sino que esta sabiduría únicamente es revelada por Dios, ¿sí? Por Dios, lógicamente, el Espíritu. Y ahora, en los versículos siguientes, vamos a ver la participación del Espíritu Santo como Dios. Y Pablo va a describir todo esto en su deidad y su intervención en la iglesia y cómo actúa en este mundo, en este tiempo. Los siguientes versículos nos abren una pequeña descripción en cuanto a todo esto. Bueno, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que acá Dios decidió revelar, así abrir el telón, ¿sí? y dar a conocer, ¿sí? todo esto, y lo dio a conocer por medio del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo dice que justamente, ¿sí? Todo lo escudriña, todo lo escarba, todo lo investiga, y dice aún lo profundo de Dios. Si nosotros llegamos a pensar de que bueno, fuera alguien que no es un Dios, vamos a decir que el Espíritu Santo no es un Dios. Ahora, dice justamente que tiene el Espíritu Santo
justamente la capacidad de llegar a escarbar aún lo profundo de Dios. De Dios para abajo es todo creación de Dios, todas criaturas. Por lo tanto, nunca pueden igualar o superar a su propio Creador. Por lo tanto, llegar a la profundidad de Dios es imposible para alguien que fue creado, pero es posible para alguien que es igual. ¿Sí? Entonces dice justamente que el Espíritu, digamos, todo, ¿sí?, lo escudriña. Ahora, vamos a ver un poquito en cuanto a esto, porque el Espíritu todo lo escudriña, en lo profundo de Dios, porque ¿quién, sí, de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo sabe todas las cosas, todo acerca de Dios. No hay nada acerca de Dios que el Espíritu Santo no conozca. Y Pablo va a dar un ejemplo que va a ilustrar muchísimo todo esto. Entendemos que, por lo que el pasaje nos está diciendo, confirma algo que nosotros entendemos en nuestro tiempo, que el ser humano no es simplemente una cáscara, no es solamente un cuerpo, sino que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Eso lo podemos ver en primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Ahora, lo que tenemos acá es que dice que el espíritu del hombre conoce al hombre, todo acerca de él, porque es una sola cosa, ¿sí? El ser humano, ¿sí?, esta persona es cuerpo, alma y espíritu, y el espíritu conoce todo acerca de este hombre. Ahora dice, bueno, de igual manera, el Espíritu de Dios conoce todo de Dios, ¿sí?, porque es una sola cosa con él. Entonces, sé que hay herejías, hay falsos maestros que a través del tiempo de Pablo en adelante, de la iglesia primitiva en adelante, herejías surgieron de determinados temas y este fue uno de ellos. Hablando de tanto que el Espíritu Santo no es Dios, que el Hijo no es Dios, sino que el Hijo es una creación de Dios, porque justamente en determinados pasajes se habla de Jesucristo como el primogénito del Padre, como el primogénito, como el primero nacido de Dios, y algunas herejías hablan de que Jesucristo, o sea, el Hijo, ¿sí?, que es Dios, tuvo un principio y que fue el primero de toda la creación, y hacen mala interpretación de términos que se definen de otra forma. Ahora, de pronto me gustaría contrarrestar estas herejías con la misma escritura, que Dios mismo a través de su palabra revelada pueda contestar y tapar la boca de estas personas que osan hablar una herejía tan grande como Jesús no es Dios, como el Espíritu Santo no es Dios, o que fueron creados y demás. Bueno, Isaías 43, 10 al 13. Isaías 43, de 10 al 13. Dios mismo hablando justamente con, obviamente a través de Isaías, con la nación de Israel. Bueno, el versículo dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces, Dios mismo está hablando con su pueblo y dice que Él fue quien tomó la iniciativa de escoger, tomó
tomó de la nada, lo formó, escogió a un hombre y de a través de ese hombre su descendencia, ¿sí? Que entendemos que fue Abraham y a través de él la descendencia. Entonces él escogió a este pueblo de la nada, digamos, hasta de un hombre que no tenía hijos y que no podía tenerlos, ya era de edad muy avanzada junto con Sara. Por lo tanto, o sea, todo fue el escogerlo y todo fue una forma, todo fue sobrenatural, todo fue milagroso, todo tuvo que ver Dios y no tanto el hombre en eso. Y acá dice, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, o sea, el objetivo de escogerlo fue que lo conozcan, pero ese conocimiento tenía que llevar a creer por la fe, porque siempre fue por la fe, y entendáis que yo mismo soy, o sea, y que comprenda y se den cuenta que yo soy el mismo de siempre, de todos los tiempos, y dice así, esta frase es fundamental, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Lo voy a leer de nuevo porque esto es algo que es central. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Está diciendo acá que de ninguna manera, en un momento atrás en la eternidad, en un momento en el futuro en la eternidad, jamás se ha formado un Dios. Él no formó ningún Dios. Cosa muy distinta es decir que los hombres se hicieron dioses. Y la Escritura nos habla que misma contrarresta eso que dice que no son dioses. Dioses que hacen con sus manos, que los adoran. Y tenemos Éxodo capítulo 20, donde se nos dan los 10 mandamientos, y le dice a su pueblo, a este mismo que escogió mucho tiempo atrás, le dice justamente que no se hagan dioses de ninguna imagen, de nada que se encuentre acá en la tierra, ni debajo de la tierra, ni arriba en el cielo, en ningún lado. Por lo tanto, dice acá que Él no formó ningún Dios, ni antes ni después. ¿Sí? Entonces no existe ningún Dios creado por Dios en ningún punto de la eternidad ni de la historia humana. El versículo 11, ¿sí? De Isaías 43 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y lo que está diciendo, ¿sí? Es yo soy el autoexistente. Esa palabra, ese nombre para Jehová es el autoexistente, que existe por sí mismo, ¿sí? El que no necesita ni depende de nada ni de nadie, dice, de mí no hay quien salve, fuera de mí nadie. ¿Por qué? Porque para poder salvar de las manos de Dios a alguien, tiene que ser igual a Dios o superior a Dios. Y Dios mismo dice, de mi mano no hay quien salve. Nadie puede ponerse a mi lado y resistirme y ganarme, porque soy el único Dios que existe. Ni existió antes, ni existe después, ni se va a formar, ni voy a formar a nadie, dice, que sea Dios. Versículo 12. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mi testigo, dice Jehová, que yo soy Dios. Está hablando de que Él es el único y va a usar a esta nación como testigo de esto. Y que fíjense que cuando a través de la historia de Israel se encontraron con diferentes pueblos que tenían diferentes dioses, cuando Dios los mandaba y cuando obedecían y Dios estaba con ellos, Él les daba la victoria. No había Dios que se resista de Él y no había quien los salve de sus manos. Y de pronto en una noche morían mortandad y cantidad de ejércitos enemigos de la nación de Israel, porque Dios lo hacía. Nadie se le podía interponer porque Él podía hacer cuanto Él quisiera.
Y dice, ustedes son testigos. O sea, la propia nación vio a través de la historia, milagros y demás. Versículo 13, aún antes que hubiera día, yo era. Antes que exista el día, antes que creara el día, yo ya existía. ¿Vieron la expresión de Jesús que dijo, antes que Abraham fuese? ¿Sí? En el pasado, yo soy. ¿Sí? Dios vive un eterno presente. Ahora dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y acá dice algo similar. O sea, aún antes que hubiera día, yo ya existía. Yo existía ya. No se puede comparar, dice. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede tener a Dios? Nadie lo puede hacer. Así que cuando miramos esto y vemos que personas dicen que Jesús es creado por Dios, estamos diciendo una herejía. Ahora dice que no hay más que Jehová, más que Él mismo. Si uno mira Jehová tu Dios, Jehová uno es. Si uno mira Deuteronomio, ¿no? Uno es, uno solo es. Ahora, cuando uno puede mirar, quizás se habla de que uno mira el Antiguo Testamento y ve a Dios el Padre. Cuando uno mira los Evangelios, uno mira a Dios el Hijo. Cuando uno mira Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo y las epístolas, uno ve a Dios el Espíritu Santo. Así que en realidad lo que entendemos nosotros es que Dios es uno solo, es un solo ser dividido en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, lo que Pablo está diciendo justamente acá es que el Espíritu es de Dios, ¿sí? Proviene de Él, ¿sí? Y demás, y lo único que puede llegar a lo más profundo es Dios mismo. Y hace la comparación, dijimos, justamente con el espíritu humano. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, cuando miramos nosotros este versículo 12, vemos justamente que nosotros recibimos, o sea, no es que está en nosotros el espíritu, sino que lo recibimos, viene desde afuera hacia adentro. Y dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Y esa palabra proviene es la que se usa para salir fuera, ¿sí? Vieron que la palabra iglesia es eclesia, llamados afuera. Bueno, ek es justamente esta que dice proviene. Entonces dice justamente que el Espíritu Santo, que el Espíritu sale fuera de Dios, ¿sí? Y viene hacia nosotros y desciende para que sepamos lo que Dios nos ha concedido como favor, ¿sí? Que no hay otra forma de conocer todas estas cosas. No tenemos manera de saber y conocer a no ser que Dios mismo sea aquel mismo, que el mismo que diseñó el plan, la sabiduría, el mismo que la da a conocer, el mismo que justamente para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido, nos ha otorgado, ¿sí? Ahora, fíjense, bueno, recordar pasajes como Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea que recibir el Espíritu Santo es el momento de oír con la fe. No hay un doble bautismo y caída del Espíritu Santo, es un solo momento, en el momento de oír y de creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, en el cual el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que el Espíritu mora en vosotros, dice.
en los creyentes. El versículo Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, es Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, realmente tenemos la posibilidad de decir, bueno, Dios nos concedió cosas que podemos leerlas a través de la Escritura, podemos ver qué es lo que nos dio, lo que tenemos, la posición en Cristo, cómo debemos vivir, cómo debemos andar. O sea, no hay forma que el ser humano pueda saber esas cosas si no fuera dado por Dios mismo. Ahí Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, realmente el Espíritu Santo, para que descendiera sobre los creyentes, el Hijo tenía que ascender justamente a los cielos y a la diestra del Padre. Y dice que si yo me voy, les voy a enviar. Así fue, lo envió, y ahora el Espíritu Santo va a ser el que va a enseñar al creyente, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces lo que tenemos acá es justamente que las palabras que se va a transmitir en una iglesia de un lugar a otro, tiene que ver con las que es enseñada no por hombres, sino por Dios, el Espíritu Santo. Entonces cuando miramos esto, decimos, bueno, una persona puede tener como 5 doctorados, quizás podemos decir que puede llegar a tener algún título más, quizás en algo relacionado a la gramática, y va a leer la escritura, la va a leer a la Biblia, ¿sí? Pero no conoce al Señor, no conoce a Cristo. Entonces, todo su conocimiento intelectual, todos sus doctorados y todo lo que pueda llegar a mostrar, a relucir quizás en la pared de su oficina, no lo capacita para comprender la escritura. Todo eso que él sabe no sirve para entender la escritura, porque todos estos doctorados se someten a este reino material, a este reino, a este mundo, y lo que Pablo está hablando, esta sabiduría y esta enseñanza que viene, no es de este mundo, es de Dios hacia el hombre. Entonces todo esto, ¿sí?, que vemos acá, ¿sí?, solo puede ser enseñado por Dios el Espíritu Santo, y no puede ser enseñado por más filósofos o pensadores o profesores universitarios o doctores que puedan llegar a ser. Los títulos sirven para este mundo, pero no tienen cabida en el reino de los cielos. Entonces, lo que dice que hace el Espíritu es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bueno, esto hay bastantes puntos de vista que quiere referirse a esto. Yo voy a mencionar dos que menciona Reiri. Dice así, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, esta difícil frase quizás signifique, opción 1, interpretando verdades espirituales a mentes espirituales, la función del Espíritu Santo. La otra función que se puede interpretar a través de esta expresión es expresando verdades espirituales en lenguaje espiritual. ¿Sí? Sea como sea que puedas optar por lo que quiere decir esta frase, solo el Espíritu Santo lo puede hacer.
Yo en mis fuerzas no puedo hacerlo, ninguna persona, por más cristiana que sea, no puede hacerlo si no es con la ayuda, con la intervención del Espíritu Santo. Ya hablamos anteriormente que la función del Espíritu en este mundo era convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y de pecado por cuanto no creyeron en Jesús. Bueno, pero acá está diciendo que en los creyentes Él va a ser el que va a enseñar, y como dijo Jesús justamente a través del libro de Juan, el que enseñará toda la verdad, ¿sí? O guiará la verdad. Versículo 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces dice, el hombre natural, el hombre que está basado en estas leyes, en este mundo, el hombre sin Dios, dice, no puede percibir, no puede captar todas estas cosas que estamos hablando, esta enseñanza, esta predicación, que pueda llegar a escuchar, él no llega a sacarle el jugo a lo que estamos hablando. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Recuerdan, antes ya había hablado en el capítulo 1 en cuanto a cómo estos sabios, estos grandes pensadores y demás, les parecía locura el Evangelio. Sí, pero para los que se salvan, para los que creemos, no. Esto lo entendemos con claridad, tenemos una ayuda del Espíritu Santo que nos hace que podamos comprender verdades completamente complejas, verdades que exceden este mundo material, verdades que nos dan una seguridad eterna, y dice, y no las puede entender. O sea, por más que quiera entenderla, por más que tenga todos esos títulos que dijimos, no las puede entender. Dice, no tiene la capacidad, no está capacitado para entenderlo, porque su capacitación es de este mundo, no del mundo celestial. Recuerdan que Jesús, hablando con Nicodemo, dice, pero si yo te hablo de cosas terrenales y no entendés, ¿cómo entendés si yo te hablo de las cosas celestiales? O sea, a un Nicodemo con conocimiento que tenía de la Escritura, del Antiguo Testamento, ¿sí? Él no entendía las palabras de Jesús. No las entendía, aunque conocía de la propia Escritura. No estaba capacitado para entenderla, porque necesita de la ayuda y de la intervención divina para hacer esto posible. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Y de pronto sale Pedro dando una declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que esto te lo reveló, esto intervino para que me pueda dar esta declaración, Dios mismo, dice. Nosotros no podemos, no está en nosotros como seres humanos el poder entender esto, dice, porque se han de discernir, se han de descubrir, de investigar, de profundizar, solo espiritualmente, no hay otra manera, solo espiritualmente. Versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, y acá podemos entender quién es el espiritual. Recuerdan, volvamos más atrás, y lo que podemos entender como espiritual es lo que habla el versículo 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Puede decirse que simplemente en un sentido se aplica a todos aquellos que son espirituales o que han conocido al Señor, pero va más allá de eso, porque luego dice, pero Él no ha juzgado de nadie. Así que el creyente que anda según los deleites de este mundo, que anda según la carne, como nos habla Romanos, como nos habla Gálatas, ¿sí? No realmente es juzgado por la misma sociedad, por la misma iglesia, por la misma escritura. Pero cuando el espiritual, o sea, el maduro, el que alcanza esa madurez, ¿sí? Es aquel que anda conforme al Espíritu y vive lleno del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando esta persona vive de esta manera, ¿sí?
Dice, Él puede juzgar todas las cosas. ¿Por qué? Como está lleno de Dios, el Espíritu Santo fluye a través de Él, dándole el entendimiento de la Escritura, de la palabra, de cómo vivir en cada circunstancia de la vida, cada situación difícil que le va pasando, y puede juzgar o discernir cada cosa que le toca vivir, porque vive una vida plena y llena de Dios. Entonces esta persona que vive de esta manera, dice, no es juzgado de nadie, porque en un sentido es irreprensible. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí, justamente ya terminando, ya Pablo hablando de todas estas cosas, nos habla justamente este versículo 16, de que ningún ser humano ha logrado conocer todo esto, nadie puede enseñarle a él. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, justamente tenemos al alcance, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios, nos trae, nos da a conocer a nosotros y todo lo que nos fue concedido. Fíjense que tenemos tanto privilegio al tener el Espíritu Santo en nosotros, y tenía que tener una parte vital en nuestra vida, en nuestro andar, y Él tiene que fluir a través nuestro y de esa manera poder vivir de esta forma, ¿sí? Pero vemos que esto no para todos es posible, y lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo, ¿sí? Que no todos pueden vivir con esta mente de Cristo, no todos los cristianos, porque hay un obstáculo a todo esto, y que Pablo va a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Pero cuando mira todo esto y va estudiando uno la Escritura y se encuentra con el obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, uno tiene que comprender que tiene que darle prioridad en su vida, en su andar, y tiene que vivir. Si vivimos por Él, también andemos por Él, como nos hablaba Pablo en la carta a los Gálatas. Así que oremos juntos y terminamos el estudio de hoy. Padre amado, Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias te damos por todo lo que nos puedes dar a entender a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él mora en nosotros en el momento que te hemos conocido, y a medida que te vamos dando lugar a ti, que le vamos dando lugar a Él en nosotros, podemos comprender, entender cuánta riqueza hay realmente en tu palabra, y cómo vivir todo esto en nuestra vida cotidiana. Y te rogamos para que el Espíritu Santo sea aquel que acomode todo esto, Señor, en nuestras vidas, y vivamos conforme a tu palabra, y que andemos como tú anduviste en este mundo, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.